Juan 1 del 1 al 5, donde encontramos lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias primeramente porque tú eres bueno, Señor, y tú eres bueno todo el tiempo. Y es que apelamos a esa bondad, Señor, para que tú nos sigas enseñando, tú sigas transformando nuestras vidas y sigas haciendo todo lo que es necesario para que cumplamos tu propósito, Señor. El propósito de tu reino, que es ser como Cristo. Te damos gracias, Señor, porque como decía Toño, a pesar de las adversidades, tú siempre estás ahí con nosotros, Señor. Y eso es una muestra de cuánto nos amas. Te pedimos que tomes el control total y absoluto de la enseñanza y que todo se haga a través de tu Espíritu Santo para gloria tuya y de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, comencemos comentando el versículo que leímos o los versículos que leímos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Como ustedes saben, lo que aquí se le llama el verbo, en el griego es logos. Y esa palabra tiene un significado muy profundo. No es simplemente la palabra que alguien puede escribir, no es simplemente la palabra que alguien puede hablar, sino muchas cosas más. Y en ese sentido, quiero que ahora leamos Juan 1:14. El Evangelio de Juan, los versículos, el capítulo 1 y el versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. De eso se trata la predicación, de la encarnación del verbo de Dios, que es, sin lugar a dudas, junto con la Trinidad, los dos misterios más grandes de la palabra de Dios, que nos revela la palabra de Dios. No podemos entender cómo fue posible que Dios, su palabra y Dios se encarnaran. Esto es, tomaran una forma humana, de un ser humano, con las mismas necesidades y limitaciones que tenemos todos los seres humanos. Pero ahora, para que no haya lugar a la duda, quisiera que consultáramos lo que dice Colosenses 2:9, perdón. Colosenses 2:9. Dice, porque en él, esto es en Jesucristo, el verbo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esto nos comprueba que Dios vino a visitarnos y anduvo entre nosotros. Ahora, para comprender este asunto que les comento, de que la palabra logos en el griego tiene un significado muy profundo y múltiple, de hecho, quiero leer algunos versículos salteados del libro de Génesis. Si quieren, por favor, ir para allá conmigo. Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer algunos versículos, no un texto largo, sino algunos versículos que son relevantes con respecto a lo que he mencionado hasta ahora. Primeramente vamos a leer el versículo 3, Génesis 1:3. Dice la palabra de Dios,
Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Fue la luz. Ahora el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. O sea, Dios habla en la palabra y se cumple lo que Él desea que se cumple. Se cumple. Génesis 1:9 ahora, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Después dijo Dios en el versículo 11, Génesis 1:11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis 1, del 14 al 15 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. En Génesis 1:24 leemos, 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. En Génesis 1:29 al 30 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vayamos solamente para consolidar lo que quiero explicar a Números 23, 19. Números 23, 19. Pudiéramos, mis hermanos, desactivar sus micrófonos, eso ayudaría mucho. Vamos a ver qué hay. Mira. Hermana Albita, buenos días. Buenos días, perdón. Sí, no quiere desactivar su micrófono, por favor, gracias. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos habla de la fidelidad de Dios y que Dios no miente, ciertamente, o sea que es veraz. Pero también implica que cuando Él dice algo, se hace. Cuando Él dice algo, se ejecuta. Y eso nos sirve para entender lo que pasó cuando recuerdan ustedes que Cristo y sus discípulos suben a una barca y están navegando por el mar y viene una tormenta tremenda, que hace que los discípulos entren en pánico y lo despierten, porque él estaba muy cansado, exhausto de haber predicado tantas horas y haber atendido a las multitudes. Y entonces nos relata una parte de la historia, el pasaje de Marcos 4, 39 al 41. Los discípulos han despertado a Jesús. Marcos 4, del 39 al 41. Y leemos en este pasaje lo siguiente. Y levantándose, reprendió al viento. Claro, está hablando de Jesús. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Queriendo decir que también el mar fue hecho calmo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron los discípulos con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Dios dice algo, ocurre, se materializa. Dios es espíritu, como dice la Biblia, Él vive en un ámbito espiritual.
De hecho, Él comprende toda la creación, todo el universo y más. No solamente el cielo físico, sino el segundo cielo, que es el cielo espiritual, y el tercer cielo, que es la habitación del Padre. Y Él lo llena todo en todo. Él está presente en todos lados. Eso lo sabemos perfectamente bien. Los discípulos se preguntan el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y esto de qué nos habla? No solo de que Jesús es Dios, porque como vimos en el relato de la creación, Dios dice algo y se hace, y fue a la luz, y fue así, 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 y fue así. Vemos entonces algo sublime y maravilloso. La creación obedece a Dios. Cuando Dios crea el universo, le dice a todos los elementos que hagan lo necesario para manifestar materialmente diversas partes de la creación. La luz, las tinieblas, las aguas, la separación de las aguas, los seres vivos, los mares, los océanos, los animales que viven en el océano, los que viven en la tierra. Finalmente crea al hombre, al ser humano, al hombre, varón y hembra los creó, como dice Génesis 1:27. Pero lo que realmente es abrumador, maravilloso en este pasaje, en esos pasajes que hemos considerado, es esto. Dios ordena algo y ese algo aparece de repente y después cuando ciertos elementos ya han aparecido, ustedes saben que en las sustancias orgánicas como nosotros, que somos sustancias orgánicas desde el punto de vista corporal, existen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y más elementos minerales que hay en nuestro planeta. Y todo eso se organiza de la manera que Dios quiere y cuando Él dice que algo sea, es. Para eso es Dios, el Ser Supremo, el Soberano. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que Jesús estaba diciendo es, yo soy Dios. Y sabemos que también es un misterio cómo lo hacía, porque el libro de Hechos nos muestra que Él no actuaba por su cuenta y que cuando se manifestaba su poder era porque el Espíritu Santo llevaba a cabo lo que Él decía, porque Él estaba en perfecta comunión con el Padre y sabía en cada momento cuál era la voluntad del Padre y entonces actuaba y decía las cosas en consecuencia. La creación obedece a Dios. Ahora, hay un versículo que nos aporta mucho en el sentido de lo que queremos ir construyendo, conceptualmente hablando. Este es Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La parte que quiero resaltar en este momento es la palabra o la instrucción, porque está conjugado en imperativo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra en el griego es katergasomai, katergasomai, y quiere decir, en este contexto, manifestar o materializar. O sea, nosotros, lo vamos a ver al rato, decimos que somos salvos. He explicado que deberíamos decir somos salvos, fuimos salvos en el momento de nuestro nuevo nacimiento,
Somos salvos cada día a través del proceso de santificación y seremos salvos cuando ocurra nuestra glorificación. Y creemos esto y esta es nuestra esperanza. Pero aquí la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación. Vean lo que dice Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los cuerpos de los muertos, serás salvo. Vean la conclusión. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, no basta creer para justicia. Hay que confesar para salvación. Eso es lo que llamamos la materialización de la salvación. No quiere decir para nada que estemos de acuerdo con la falsa doctrina de la prosperidad y en particularmente lo que le llaman la confesión positiva. O sea, esta gente dice, tú quieres algo, pídelo, confiésalo y te será dado. Cualquier cosa. O sea, ¿quieres un jet privado? Confiésalo y Dios te va a dar eso y más porque Él es generoso. Es cierto, Él es bueno, Él nos provee nuestras necesidades, pero Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y a veces nos dice no a nuestras peticiones, porque si las cumpliera sería perjudicial para nosotros, particularmente para nuestras almas que están en ese proceso de santificación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Insisto, no es confesión positiva, es confesar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y tener el discernimiento de Cristo para saber cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios o no la queremos, oremos. Incluso para decisiones difíciles e importantes, podemos pedirle a Dios señales. Claro, eso es bíblico. En varias historias bíblicas se ha dado esto. Lo importante entonces es saber cuál es la voluntad de Dios, tomar la decisión de rendir nuestra voluntad a Él y actuar en consecuencia. A veces es confesando, a veces es haciendo algunas cosas prácticas. Vamos a ver, esto aparece en versículos posteriores. Ahora, no quiere decir que neguemos uno de los pilares de nuestra fe, que está contenido en Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice aquí? Que por gracia somos salvos, por medio de la fe, que no es de nosotros la fe, sino es un don de Dios. Entonces Dios nos ofrece un regalo inmerecido. Esa es la gracia manifiesta de Dios. Y luego nos invita a ejercer la fe que Él nos puede dar, la fe en Jesucristo. Creer con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso dice que no es de nosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, aquí la palabra obras, ¿cómo debe ser interpretada? Como las obras que nosotros, en nuestra voluntad, queremos hacer. Esas son llamadas las obras de la carne. No son las obras que Dios ha preparado.
que esto lo veremos después. Ahora, al respecto de lo que dice este versículo, y más aún todo el libro de Romanos, que fue el libro que el Espíritu Santo llevó a Martín Lutero a leer, porque le encargaron un estudio de esa parte de la Biblia, y él descubrió que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Claro, aquí Pablo, en Efesios, expande el concepto, no es que lo niegue, y nos dice que en realidad la salvación es por gracia. Esto es un regalo inmerecido que Dios nos ofrece. Y está hablando no solo de la salvación del Espíritu, esto es la justificación, que ocurrió en el pasado, en el nuevo nacimiento, sino de la salvación diaria, la que nos permite, si queremos, ojo ahí, si queremos, porque el libre albedrío sí existe. Y por eso somos responsables de lo que hagamos. Nosotros tomamos la decisión de obedecer o desobedecer a Dios, así como pasó con Adán y Eva, que cayeron en el pecado porque desobedecieron a Dios, siendo que ellos podían hablar con Dios. Ahora, Lutero fue un hombre que tuvo mucha revelación de Dios, llevó a cabo una obra que Dios le pidió que hiciera, la cual ha tenido un gran impacto, pero no era libre de errores. Él creía que varios versículos de la Biblia, perdón, libros de la Biblia, no eran canónicos, esto es, no eran inspirados por Dios. Y uno de los que excluye, son unos cuantos, 4, 5, no me acuerdo exactamente cuántos, pero eso no importa. El que quiero resaltar es la epístola de Santiago. ¿Y por qué? Lo vamos a ver con detalle en un momento más, pero les recuerdo que hay un pasaje importantísimo en el libro de Santiago, capítulo 2, que concluye diciendo, la fe sin obras es muerta. Vamos a explicar de qué se trata, qué quiere decir eso. Y para lograrlo y seguir con el tema de la encarnación del Verbo de Dios, pero con un matiz distinto a lo que antes leímos. En el principio, el Verbo era con Dios y era Dios. Y el Verbo se encarnó. Esto es, tomó forma humana, anduvo entre nosotros, nos puso el ejemplo, el principal ejemplo que debemos seguir. Pero ha utilizado a otros siervos de Dios a lo largo de la historia para dejarnos los relatos de su vida que es digna de ser imitada. No en balde Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Dios. Vamos a hablar de un pasaje de cada ejemplo nada más. David, el rey más grande de Israel. El tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Jehová, que sí se equivocó, sí pecó, no hay duda de ello, pero se arrepintió sinceramente y estuvo delante del trono de gracia llorando, contrito, humillado, pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndose de sus malas acciones. Y eso hace que la Biblia diga que fue un hombre escogido por Dios, que cumplió el propósito de Dios en su generación. Y como alguna otra vez lo he mencionado, ¿no nos gustaría que ese fuera nuestro epitafio? Fulanito, fulanita de tal, cumplieron el propósito de Dios durante su generación. Vayamos a 1 Samuel 17:26. 1 Samuel 17:26. En lo que ustedes los buscan, voy a dar la introducción, porque no vamos a leer pasajes larguísimos para explicar el contexto. Simplemente aquí se trata de cuando Israel está en el campo de batalla en contra de los filisteos.
Entonces se adelanta en las filas un gigante. Para que dimensionemos cuánto medía Goliat, en las unidades métricas que usamos actualmente, más o menos medía 2 metros con 90 centímetros. Casi 3 metros. Y era un hombre fuerte, un guerrero experimentado, bien ejercitado en el uso de la lanza, de la espada, del escudo, que podía vencer no a un israelita, sino a muchos. Y él desafía a Israel y al rey Saúl y dice, ¿para qué derramamos sangre? Ustedes escojan un campeón que los represente y que se enfrente conmigo. Y el pueblo de quien gane tendrá señorío sobre el pueblo que pierda. Él, creyendo firmemente que los filisteos iban a tener dominio sobre los israelitas. Los hermanos grandes de David estaban ahí como parte del ejército. Y David es enviado por su padre a llevarles víveres. Y le sorprende la situación y empieza a indagar qué ha pasado. Entonces le dice, no, pues es que hay un gigante que nos ha desafiado y ha blasfemado, esto es insultado a nuestro Dios. Entonces la reacción de David es impresionante. David era un adolescente joven, no sé, tenía quizá 14 años, quizá 12, no lo sabemos. Cuando sus hermanos se enteran de esto, le dicen que está loco, va con Saúl, le dice que ha tomado la decisión porque además Saúl ha ofrecido un premio a quien derrote al gigante filisteo y, y tenga la victoria sobre él, cosa que era muy dudosa porque nadie quería hacerlo, pero ofreció una fortuna importante y además la mano de su hija. O sea, les ofreció pertenecer a su corte como monarca de Israel. Y le dice al niño, a David, el adolescente, joven, pero pues si tú estás muy joven, no tienes ni armadura, te presto la mía. Se la pone David, y como es tan chavito, debilucho, no la aguanta. Dice, no, con esto no puedo ni caminar, ni sostenerme en pie prácticamente. Aquí está tu escudo y tu espada, porque tampoco las puedo sostener. No tengo suficiente fuerza. Pero a pesar de eso, David dice en 1 Samuel 17:26, entonces habló David de los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pongan mucha atención a lo siguiente, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo lo voy a enfrentar y Dios me dará la victoria. Estaba confesando su fe con la boca, pero después esto fue llevado a la acción. Y él tenía la certidumbre de que iba a salir victorioso. ¿Por qué? Porque en él el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y ya saben el resto de la historia. Enfrenta a Goliat. Goliat se burla de él y dice, vamos, mandan a un escuinclito aquí todo flacucho y debilucho a enfrentarme a mí, el más temible guerrero que existe sobre la tierra. ¡Ja, ja, ja! Yo lo derrotaré en un respiro. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién? David toma 5 piedras
redondas de río, ni siquiera filosas. Toma su onda y empieza a correr en dirección del gigante. Y el gigante empieza a correr en dirección de él y dice, ¿qué me mandan a mí, un escuinclito que pelee conmigo con palos? Lo derrotaré, lo despedazaré, y las aves del cielo comerán su carne. Y en el momento apropiado, David empieza a mover en forma circular su onda y suelta una piedra que le pega a Goliat en la frente. Y Goliat cae, moribundo. Pero no contento con eso, va y observen lo que va a pasar. Toma la espada de Goliat. Él no aguantaba la espada de Saúl, pero aguantó la espada de Goliat. Dios manifestó su poder en medio de la debilidad de David. Dios se glorificó en David. Levantó la espada, fue hacia el gigante y le cortó la cabeza. Eso fue un milagro. Un milagro. Y prefiguró a Jesucristo, que usó la misma arma que usa el demonio para derrotarlo. Al que tenía el imperio de la muerte y venció a la muerte con el arma que usaba el diablo, o destruyendo el arma que usaba el diablo, la muerte misma. El verbo se hizo carne. David se ocupó de su salvación y esa salvación la manifestó Dios, la materializó con la derrota del gigante y de los filisteos. Consideremos ahora a Abraham, otro héroe de la fe. Dios le promete a él y a Sara que les va a dar un hijo. Son impacientes, cometen el error Sara de aconsejar a su esposo y su esposo en oír su consejo. Y le dice, toma a mi sierva Agar, porque yo soy estéril. Siendo que Dios ya se los había prometido. Pero como eran de edad tan avanzada, no le creen a Dios. Y sí, toma a Agar, Abraham, producen simiente en la humanidad de Ismael, de quien descienden los árabes de hoy en día. Y bien sabemos pues, cuánto conflicto ha habido entre judíos y árabes, que prevalece hasta hoy en día. Siendo que el Medio Oriente, Palestina en particular, es la región más inestable del mundo, geopolíticamente hablando. Dios les da a su hijo, le llaman Isaac. Y un buen día, pasados los años, ya que Isaac es un muchachito, Dios le dice a Abraham, sube al monte, se refería al monte Moriah, y ofréceme a tu hijo Isaac, tu unigénito, tu único, a quien tú amas, en sacrificio. Porque Dios quería saber a quién amaba más Abraham, si a Isaac o a Dios mismo. Abraham podría haber contestado, ¿cómo me pides eso si tú has establecido, aunque no hubiera ley, esto era la tradición oral que se conocía y Dios lo enseñaba directamente a sus siervos escogidos, en este caso Abraham, que era indebido y diabólico, de hecho, ofrecer a los hijos en sacrificio, como hacían otros pueblos, para la adoración, por ejemplo, de Moloc, y los hacían pasar por fuego, los quemaban vivos. No se puede imaginar uno mayor crueldad
producir la muerte de un hijo quemándolo en el fuego. Pero en Génesis 22, del 7 al 8, vamos a ver la respuesta que da Abraham. Entonces habló, Génesis 27, del 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo, y ahí van subiendo el monte Moriah, iban escalando. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto es para el sacrificio, donde se quema todo y quedan solo cenizas. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Podríamos traducir esta frase, esta oración, como: Dios se ha provisto, ya lo tiene. Todavía no lo vemos, no se ha manifestado frente a nuestros ojos. Pero él sigue escalando y llega al lugar del sacrificio y hace un altar con piedras y pone a su hijo sobre el altar atado. Y toma el puñal y está a punto de degollarlo. Y Dios le habla y le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque ahora sé que tú me amas más de lo que amas a tu hijo. Y de repente abren sus ojos y ven un carnero en un enramado, atorado ahí. Dios se ha provisto de una víctima inocente para el sacrificio, lo cual prefiguró la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne en Abraham. Él obedeció, rindió su voluntad y actuó en consecuencia y confesó que Dios era su Dios. Por tanto, no amaba a nadie más que a su Señor. El verbo se hizo carne. Hace algunas semanas hablamos del pasaje que describe lo que hizo la viuda pobre, otro ejemplo, otra heroína de la fe. Esta está en Marcos 12, del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Dice la Biblia: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, muy poquito dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda pobre lo dio todo. Quería dar una ofrenda al Señor, mostrando su fe, porque en lo material, en lo humano, se iba a morir de hambre, porque no tenía más. Lo dio todo. Amaba más a Dios que a su propia vida. Discernió cuál era la voluntad de Dios en ese momento y echó en el arca de las ofrendas todo lo que tenía. Lo dio todo, aún si fuera a costa de su propia vida. Seguramente que después de ver esto, Jesús y los discípulos vieron que sí tuviera provisión, no lo dudo.
el Verbo se hizo carne en la viuda pobre. Pero ahora les voy a dar un ejemplo que quizá, aparte de Jesucristo, es el mayor de los ejemplos. A mí me sorprende mucho. Es el caso de María, una mujer que no aquilatamos suficiente, que incluso hasta rechazamos por la idolatría que hay hacia ella en ciertas personas. Pero ya quisiéramos ser vencedoras, ser vencedores, como lo fue María. Leemos en Lucas 26, 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. María fue una mujer admirable por su fe, su devoción al Señor, y fue escogida por Dios como vientre prestado para traer al mundo al Verbo encarnado. Dice la palabra: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. María, en realidad en hebreo era Mara, que quiere decir amarga. Y esto prefiguraba la amargura que iba a tener, el sufrimiento que iba a tener por ver de qué manera torturaron, azotaron, hirieron y mataron a su hijo primogénito. El nombre de la mujer, de la Virgen, era María. Y entrando el ángel donde, y vean que dice el ángel Gabriel, el mismo nombre que tiene nuestro pastor, que ahora está luchando por combatir la enfermedad que ha obrado negativamente en su cuerpo. Al rato vamos a orar por él. Gabriel, el significado que tiene, es varón de Dios, también varón valeroso. Y es uno de los dos ángeles que se presentan en la Biblia y se identifican por nombre, Gabriel y Miguel. Nada más son esos los dos nombres que surgen al identificar ángeles. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva, o la salvación de Jehová. Josué en realidad en el hebreo, Yehoshua, según la pronunciación original. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En lo terrenal había una línea genealógica que conectaba a María con David y también a José, su esposo, con David. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se había desposado con José, pero eso lo que quiere decir es que se había cumplido la primera parte de la ceremonia matrimonial entre José y María, su boda, porque así es la costumbre en Israel. Primero es el compromiso en términos modernos, se firma incluso un contrato que tiene peso legal. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces no habían consumado el matrimonio. Estaban, de hecho, casados, como lo consideran los judíos, nosotros diríamos comprometidos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios,
y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Lo impresionante viene a continuación, la respuesta de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, sabiendo que él era un mensajero de Dios. El ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva, que en el original quiere decir esclava, y que por el contexto, los eruditos bíblicos han traducido en algunas versiones como una esclava por voluntad propia. Los esclavos en la antigüedad, y también, por ejemplo, lo que pasaba en Estados Unidos, que dio lugar a la guerra de secesión, porque la esclavitud, déjenme decirles, es un pecado enorme. Y la discriminación también, no solamente la esclavitud. He aquí la esclava del Señor. La esclava por voluntad propia. Cuando venía el jubileo en el pueblo de Israel, se liberaban todos los esclavos. Pero algunos, y les va a llamar la atención, decidían quedarse con su amo porque amaban a su amo. Amaban a su amo. Entonces, en inglés hay una palabra distinta para esclavo, simplemente que es slave, pero para esclavo por voluntad propia se usa otra palabra que contiene a esta palabra que mencioné, pero añade otra como calificadora, digamos. Bond slave. Que lo que quiere decir es eso, esclavo por voluntad propia. Y la costumbre era ponerles una arracada en el oído, perforar el lóbulo de la oreja y poner una arracada para que supieran que era un esclavo por voluntad propia, porque amaba a su señor. Y ella decidió ponerse en esa categoría con respecto al Señor. Soy esclava del Señor por voluntad propia. Hágase conmigo conforme a tu palabra que traes como mensaje del Señor. Porque ella sabía que esto podía costarle la vida. Dado que era virgen, nunca había tenido relaciones con José. Si se descubría el embarazo, dirían que una de varias posibilidades. O se adelantaron María y José, lo cual también era muy mal visto. No los mataban, pero sí los excluían de la comunidad. Que ella había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Y la tercera es la verdadera, que fue un milagro que hizo Dios a través del Espíritu Santo. Pero la consecuencia generalmente era que a este tipo de personas las apedreaban, las mataban. Y ella no le importó, no estimó su vida como algo a que aferrarse. Y en ese sentido es que debemos considerar el siguiente pasaje muy conocido, muy problemático para algunos, pero no lo será para nosotros una vez que concluya esta enseñanza, de la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado lo que acabamos de ver por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Esto es la manifestación de lo que Dios hace en nosotros. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay algo que quiero decirles, hermanos. He querido preguntarle a Dios por qué permitió que nuestro pastor, nuestro querido Gabriel, ya vimos cuál es el significado de ese nombre, varón de Dios, varón valeroso, varón esforzado. El hecho de que él haya enfermado tan gravemente requiriera hospitalización y una serie de circunstancias que han complicado el plan de tratamiento, errores que se cometieron al remitirlo de urgencias al piso de medicina interna en lugar de al piso de urología, no haber dejado instrucciones, ha ido y venido la fiebre. Entonces, como lo mencionaba Toño al principio, no se sabe exactamente qué esté produciendo la persistencia de la fiebre y le van a hacer un estudio al respecto mañana. Gabo tiene la hipótesis que se trata de un problema intestinal. Sigamos orando para que Dios se manifieste y se glorifique en su vida. Pero me quería referir a Gabo porque en uno de los estudios que tenemos los días sábado, posteriormente a la oración de varones, yo estaba hablando del canon bíblico, o sea, los libros que integran la escritura, los 66 libros que consideramos inspirados por Dios, y surgió el relato histórico de lo que les mencionaba antes de Lutero. Lutero excluyó algunos libros del canon. Él produjo la primera traducción al idioma alemán para que el pueblo alemán tuviera acceso a la palabra porque antes no lo tenía. Entonces tradujo de los idiomas originales, no del latín que usaba la Iglesia Católica, sino del hebreo y del griego. Y la hizo accesible, eso fue una obra muy importante, pero como les digo, cometió errores. Hay otros errores que cometió, persiguiendo a aquellos que no creían exactamente como él creía, pero uno de ellos fue retirar del canon, según él, la epístola de Santiago. El pasaje que acabamos de leer está contenido en esa epístola, y el dogma luterano era este: todo es por fe, no por obras. Vimos que la forma más completa de interpretarlo es todo es por gracia. Y sí, todo es por gracia, que activa la fe de algunos, de los que quieren ser salvos, de los que reciben la amnistía que el Señor ofrece. Y entonces, ¿cómo interpretamos adecuadamente? Si nuestro canon incluye este pasaje, incluye la epístola de Santiago. De las obras que está hablando aquí, es de las obras ordenadas por Dios. Y cuando se habla de las obras que no nos pueden salvar, se habla de las obras carnales, las obras que quizá nosotros queramos hacer por no sujetar nuestra voluntad a Dios. Pero la Biblia es muy explícita cuando nos describe qué va a ocurrir en el tribunal de Cristo. Lo que va a ser juzgado es nuestras obras. Y comparadas con las obras en las cuales quería Dios que anduviéramos. Lo vamos a ver, justificar bíblicamente en un momentito más. De hecho, pues sí, agradecemos mucho a todos aquellos que han estado orando por Gabo, a todos ustedes que están aquí presentes. Pero les confieso que a veces he estado desanimado porque
Veo que nuestra iglesia, pues por la cuestión de la pandemia, principalmente el encierro y todo, había entrado en una etapa de marasmo, de inmovilidad. Y Dios nos ha llamado a movernos, a orar los unos por los otros, a atender las necesidades los unos de los otros. Es decir, si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de los otros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Dios quiere es que en nosotros el verbo se haga carne. Y esto nos representa, como hemos venido explicando a lo largo de esta enseñanza, la encarnación de Dios en un cuerpo humano, sino también la falta de colaboración con Dios. Y entendemos perfectamente que todos estamos pasando por etapas difíciles. Somos una iglesia que incluye en su mayoría la congregación, está formada principalmente por personas de la tercera edad. Ha habido no solamente enfermedad, sino astringencia económica, financiera, falta de recursos, en fin. Pero ha sido muy bello ver despertar a esta pequeña comunidad de fe, de hermanos y hermanas, para orar por Gabo y los que han podido tomar acción, para irlo a visitar, para organizar ciertas cosas, para llevar sustento a Irenita, su mamá. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ser cristiano no se trata de aprenderse la Biblia de memoria. No se trata de entender a la perfección los significados de los idiomas originales. Ser cristiano se trata de amar. Amar como Dios ama. Por eso es en eso que se cumple lo que Dios dijo desde un principio: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es, labremos al hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que sea como nosotros. Y a veces eso, o más bien siempre, requiere momentos de adversidad, sufrimiento, aflicción, dolor. Y créanme que pues, ha estado bastante decaído nuestro pastor, como es natural, tanto física como emocionalmente. Pero si podemos mandarle una palabra de aliento, eso le servirá mucho, usando el chat. Si podemos seguir orando por él, Dios proveerá. Dios proveerá lo necesario para atender las necesidades de Gabo. Y quien pueda ir a verlo, yo sé que es un riesgo. Yo precisamente no lo había ido a ver porque también tuve una enfermedad con fiebre y todo. Pero ya después me sentí mejor y fui a verlo. Y estuve orando por él y un buen rato ahí platicando por él, tratando de hacer cosas prácticas por él también, porque, digamos, neutralizar las deficiencias de la atención médica en el seguro y demás. De eso se trata, de que el verbo se haga carne. Y ahora voy a mencionar algo que ya he explicado en el pasado. En el versículo que sigue a ese pilar de nuestra fe, que es Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Porque cuando dice nadie se gloríe, implica un mérito. Y entonces mal haríamos buscando mérito o reconocimiento, porque todo es por gracia. Esto es un favor inmerecido de Dios. Y el versículo 10 de ese mismo pasaje, Efesios 2, ahora versículo 10, Efesios 2, 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Las obras que solamente Dios puede producir, las únicas que son aceptables para Él, como cuando Él enciende en el tabernáculo el altar del holocausto, o lo hizo también en el templo de Salomón.
Entonces la presencia de Dios llenó el templo y tuvieron que salir los sacerdotes porque no podían estar ahí dentro. Ya habiendo santificado el altar y encendido el fuego, las víctimas que ahí se ofrecieran eran aceptables para Dios. Por eso se enojó cuando Nadab y Abiú hicieron las cosas de manera distinta a lo que él había prescrito y tenían la responsabilidad mayor porque habían sido ya ungidos como sacerdotes. Porque estas obras que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo y nos susurra suavemente en el oído, haz esto, haz aquello, son las buenas obras de que habla este pasaje. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para andar en esas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nuestros caprichos, no nuestros deseos, porque al caminar en las obras preparadas por Dios, el verbo se hace carne en nosotros. Entonces, Dios nos llama a rendir nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, a obedecerlo, a confesar y a actuar de acuerdo con su voluntad, para que entonces Cristo sea labrado en nosotros, el verbo se haga carne en nosotros. El último ejemplo, por supuesto, es el mayor de todos, Jesucristo, el verbo encarnado. No en balde dice Lucas 22:42, Lucas 22:42. Leemos, Padre, esto ocurre en el Getsemaní, pasaje que todos ustedes conocen. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es, encarna al verbo en mí. De modo que, como pasa en cualquier actividad humana, la práctica sea el maestro. Y si practicamos andar en buenas obras, las cuales, las únicas que son merecedoras de ser calificadas así, son las que Dios quiere que hagamos, si lo practicamos, va a ser parte natural nuestra. Y eso perfeccionará, completará la obra de Dios en nosotros, transformándonos total e integralmente, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, y de su conocimiento superlativo, la epignosis, el superconocimiento. Y lo que Él quiere es que hagamos lo que hizo Cristo. Filipenses 2, del 5 al 11 nos lo resume. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, es un pasaje que hemos citado muchas veces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, en el original doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él obedecía al Padre siempre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No en balde, el capítulo 1 del libro de Efesios declara que fuimos creados para alabanza de la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice aquí que Jesús tomó forma de siervo, ya les dije, viene de doulos, pero el contexto también implica que así como María, Él se ofreció como esclavo del Padre por voluntad propia. Por eso dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. El verbo se hizo carne. Padre bendito, te doy muchas gracias por la obra que estás haciendo en esta iglesia.
Despiértanos, Señor. Despiértanos. Sigue despertándonos. Porque hemos estado dormidos. Lo confesamos delante de ti. Te pedimos perdón por eso. Pero ahora, Señor, sé tú quien nos diga qué hacer. Sé tú quien haga las obras por nosotros. Sé tú para que hablemos solo lo que tú quieres que hablemos. Sé tú para que eliminemos de nuestros corazones todo sentimiento negativo, todo resentimiento, toda falta de perdón. Sé tú, Señor, glorificándote de nosotros. Sé tú proporcionándonos los medios, la salud, la fuerza para ayudarnos unos a otros, orar por unos a otros, por unos y otros, e incluso bendecir a otros más. Porque la principal forma de predicación es el testimonio de vida. Y no más seamos pasivos, místicos, ascetas, aislados del mundo y de los demás. Fortalezcamos a través de ti esta comunidad, Señor, para que cada uno de nosotros cumpla tu propósito. Esto es ser como Cristo. Y tu palabra dice que el que venciere heredará todas las cosas, y tú serás su Dios, y él será tu hijo Juyos. Esto es, él será Cristo. ¿Y cómo vencemos, Señor? Cuando el verbo de Dios manifiesta, materializa nuestra salvación, nuestra calidad de hijos engendrados por ti. Esto es tecnón, me refiero a los hijos pequeños recién nacidos. Pero tú no quieres que nos quedemos en ese estado siempre, sino que maduremos, Señor, y nos compadezcamos de los demás. Que nuestros intestinos, como nos explicaba Gabo hace tiempo, se muevan, se conmuevan. Danos con esa compasión y permítenos primeramente ayudar a todos los miembros de esta comunidad y después hacerlo con muchas otras personas. Tú nos darás los medios, tú nos darás la oportunidad, tú nos darás las fuerzas e incluso la salud. Y sabemos que hay muchos miembros de esta iglesia que están en necesidad. Voy a orar solo por aquellos de los cuales sé que tienen alguna necesidad particular. No sé todo, ya los invité a través del chat a decirnos cuáles son sus necesidades. Hagámoslo para que oremos unos por otros y cumplamos la voluntad de Dios. Te pido, por supuesto, por Gabo, Señor. Manifiéstate en su cuerpo, sánalo, sorpréndenos, Señor, con un milagro. Te pido por su mami, Irenita, que ya es de avanzada edad y sufre muchos achaques por lo mismo. Fortalécela, Señor. No dejes que se desanime por esta situación que está atravesando su hijo. También te pido por Male Gómez, quien ha padecido de vértigo de Menier, de una fuerte colitis y también el problema que ocurrió con su condominio que no se ha podido vender. Provee para ella, sánala, Señor, y provéele un comprador del condominio, en buenos términos. El condominio donde está su consultorio. Male Gómez, te agradecemos por su vida, la vida de Jorge López, porque el hijo de ambos, Rodrigo, ha estado ayudando a que se corrijan los errores de atención para el caso de Gabo en el seguro. Bendícelo, Señor. Toca el corazón de Rodrigo para que él también comprenda qué es tu evangelio, Señor, y sea pasado a las filas del reino. Te pido por Teresita, quien también ha sufrido problemas de salud, que está aquí presente y nos da mucho gusto. La saludamos y le expresamos nuestro amor en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por nuestra hermana Albita, Señor, que también se ha sentido mal, están haciendo estudios para saber qué es lo que lo produce, pero además en un accidente doméstico se fisuró la nariz. Fue atendida por su hijo que es médico. Te doy gracias por la vida de él, que también ha bendecido mucho a él y su esposa, a Eli y a mí. Te damos gracias por la recuperación milagrosa de la salud de Eli. Sigue manifestándote, Señor. Seguramente me faltan muchos, pero no sé de las otras necesidades. Me acuerdo ahorita de nuestro querido Beto Martínez, que ha tenido problemas de astringencia financiera y económica por la situación que atraviesa nuestro país.
no es el único, habemos muchos que estamos así. Pero tú suplirás, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Del oro, de la plata, de las piedras preciosas, todo te pertenece a ti. Ayúdalo a él y a sus hijos, Señor. También los jóvenes han sufrido mucho durante esta pandemia, se han desilusionado, deprimido. No hay oportunidades de trabajo. Dale un trabajo a nuestro hijo Abraham, que está padeciendo, a pesar de que tiene una gran preparación académica, no ha encontrado trabajo, se ha complicado con el asunto migratorio, pero tú ya nos mostraste la luz al final del camino y ya le llegó el permiso temporal de trabajo y te damos gracias. Pero que esto concluya y llegue a su fin y tenga el trabajo que tú has seleccionado para él, porque también les estás enseñando a creer en ti. Gracias, Señor. Gracias. Sanaste a nuestro hijo David y a toda su familia de COVID. Ellos están ahora bien. Gracias a Dios. También estuvo a punto de morir nuestra nieta cuando nació y tú, Señor, te manifestaste gloriosamente. Y te damos gracias por todo esto, Señor. Toño también ha tenido problemas de salud. Oro por él, sánalo, vivifícalo, que siga siendo una gran bendición con ese ánimo tan contagiador que tiene, con esa sonrisa con la que siempre saluda a todo el mundo, con ese amor que manifiesta estando al pendiente de nuestras hermanitas más ancianitas en la iglesia. Te damos gracias por su vida y te pedimos que lo bendigas a él, a Lulú, su esposa, también a su hijo, Oliver. Te damos gracias por la familia de la hermana Sonia, bendícelos. Toca el corazón de su esposo, Señor, para que él también se sume a las filas del reino. Seguramente no estoy incluyendo a todos y les pido disculpas, pero son las cosas que sé. También te pedimos por otra familia que ha sido de gran bendición, que es la familia Castrejón, Arturo y Maru. Como sabes, la salud de Arturo es frágil. Sosténlo, Señor, sánalo. Úsalo para tu gloria, más aún de lo que has hecho hasta ahora. Y gracias te damos por el corazón tan generoso que le has dado a tu hermana Maru y cómo ha ayudado a tanta gente. Y siempre está presta a compartir el Evangelio con cualquier persona que se le atraviesa. También te damos gracias por la familia Silva. El doctor Silva también ha ayudado mucho a muchas personas, incluyendo a nosotros. Ahorita están en la Sierra de Guerrero. Guárdalo, Señor. Guarda su ir y su venir. También Alberto Linares, el hijo de Alba, perdió su trabajo. Ahora está cambiando de actividad. Bendícelo, Señor, y dirígelo en todos sus pasos. Gracias, Señor, porque eres tan bueno.